Hola, 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 bienvenido a tu podcast de ventas y cierre de ventas, pero hoy vamos a hablar de cómo vender, pero con los hijos felices en casa y todos en armonía, pero me traje una experta, una facilitadora en crianza consciente del método paternidad efectiva. Suena muy bueno, ¿verdad? Por eso la traje a este episodio y se llama Dayana Mendoza, venezolana de Alemania. Bienvenida, vamos a darle duro porque esta mamá necesitamos facturar pero felices, mamá feliz, niño feliz, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar todos felices y ganando dinero. Así que, bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Oye, Claudia, qué buena bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo estoy felicísima. Nosotros nos conocemos hace muchos, muchos años de las redes y tenía muchas ganas de entrevistarte porque trabajo con muchísimas mujeres. Digamos que el 90% son mamás, casi todas tienen niños pequeños. Y es un reto, muchas se sienten incluso en desventaja cuando se comparan con otras amigas que también están trabajando y no tienen hijos y sienten que le va mejor es porque tiene los hijos grandes o porque no tienes hijos o porque tener hijos es un obstáculo para mi negocio, tengo que ir más lento. O sea, hay hasta un sentimiento como de culpa, de frustración, ¿no? Entonces yo digo, este podcast es justo y necesario porque vamos a apoyar a esas mamás en cómo poder ser productivas sin sentir culpa con los hijos y sin que los hijos se sientan abandonados y que todo fluya, que fluya el hogar y que haya espacio para todos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, sí, sí es cierto. A mí escucho mucho eso que tú dices, resuena mucho, es una realidad de muchas mamás. Creo que lo que puedo aportar es que en primer lugar no hay comparación entre mamá y mamá porque cada contexto familiar es muy distinto. Aunque exista la mamá casada, la soltera, la de un solo hijo, la de cinco, cada contexto familiar es diferente y por eso pienso yo que la comparación es como nos lleva a algo negativo, al culparnos y al compararnos, pero desde la expectativa de que ella puede más y yo tengo menos. Y efectivamente sí hay eso de que sentimos, lo digo en general, de que los niños pueden ser un obstáculo, pero también nos ponen en algo en una pregunta bastante incómoda, pero interesante de reflexionar, ¿qué es más importante? ¿O qué realmente es más productivo, criar un niño que va a ser el adulto del mañana o el ser productiva a nivel de mi emprendimiento, de ser la mejor en mi trabajo? Entonces es una pregunta bastante incómoda porque nos han enseñado que la productividad es exterior, pero no interna. ¿Y dónde empieza todo? Todo empieza en el hogar. Entonces cuando tenemos esta mirada un poquito más profunda, un poquito más humana, nos damos cuenta de que, wow, o sea, yo estoy con mis hijos hoy, a lo mejor no trabajo el trabajo de mis sueños todavía, pero estoy con mis hijos. Dando los fundamentos, ¿no? Las bases sólidas, porque lo dicen todos los psicólogos y todos los terapeutas, es como hasta los 7 años, y tú tienes que saber más de esto que yo, hasta los 7 años es muy importante lo que pasa en la casa, cómo se educa, los valores, ya después todo se puede Ya, acomodar y todo se puede mejorar, pero es muy importante lo que pasa en los primeros años, quedan como unos fundamentos ya establecidos que después trabajarlos no es tan sencillo. Todo se puede trabajar, pero es muy importante los primeros años de vida. Dicen que hasta los 7 y creo que después hasta los 10 o los 12 y ya después lo que se hizo y después es ir acomodando nada más. ¿Esto es así? hasta los 7 años, porque hablamos del primer septenio. En el primer septenio, no hablando tan técnico, nos basamos Exacto. prácticamente en lo que el niño siente. Y es allí de donde vienen pues nuestras heridas de la infancia, donde vienen algunos traumas, donde vienen algunos comportamientos en adultos que son disfuncionales. O sea, el adulto muy celoso es un adulto a lo mejor que en su infancia desconfiaron de él o la vasija de la confianza estuvo rota. O sea, hay muchas cositas por ahí que vamos sacando, ¿no? Pero efectivamente los primeros 7 años de la vida son los que más marcan porque es donde el niño empieza a descubrir el mundo, empieza a explorar, recibe muchos noes en esa etapa de los 2, 4, 5 años, empieza también a descubrirse que él ya se mueve solito, que es más autónomo, que su palabra también vale cuando dice no quiero, no. Entonces también se enfrenta con esos límites sociales, ¿verdad? En lo que se permite, lo que no se permite. Y para eso tiene que haber una mamá que esté encauzando toda esa energía, ¿verdad? De una manera positiva,
de cómo en vez de retransmitirle a mi hijo quizás mi propia historia llena a lo mejor de miedos y de temores, o porque mi papá fue muy agresivo, porque tuve una mamá que trabajaba mucho y me sentía abandonada, ¿cómo voy a retransmitirle todo eso a mis hijos? O sea, también es como una miradita hacia el pasado de ver qué me gustó y qué no me gustó, y qué quiero tomar y qué no quiero tomar, y cómo lo quiero hacer. Entonces es cambiar un poquito también la historia, ¿no? Y claro, la comparación y el tema de la maternidad, cuando se trabaja desde casa, también requiere un poquito más de disciplina. Mm. Porque qué casualidad que la mayoría de, y lo digo también por mí, porque yo también lo fui descubriendo en el camino, ¿no? Cuando yo trabajaba en una empresa, yo sí era puntual, yo sí era responsable, yo en esas 8 horas sí me metía en las actividades que tenía que hacer. Pero cuando se trata de mi emprendimiento, ¿por qué me cuesta? Si es algo propio, es Y mío hasta que yo con quiero. los hijos, porque nos cuesta ser disciplinado con los hijos. Ay, hoy le hice la comida, pero mañana me quedo como cualquier cosa. Ay, hoy no lo llevo para la práctica, no pasa nada. Pero ¿cómo es posible? Todo el trabajo faltaba. Entonces, yo decía, pero ahora entonces, yo vengo también del mundo corporativo y además una empresa familiar de italiano. O sea, ahí no había, bueno, aunque si mi hijo estuviera enfermo, pues yo buscaba con quién dejarlo. Ahí no había excusa, papi, mira que tu nieto está enfermo. No, mi amor, usted verá cómo resuelve. O sea, mi papá era, sirve, no sirve. O sea, a nadie quería caer en la categoría no sirve, ¿no? Entonces te podrás Ujú. imaginar. Y es así, cuando uno es emprendedor, todos los fines de semana son fines de semana largos, porque tú sabes, desde el jueves en la tarde ya todo el mundo abandona, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que hay que tener mentalidad de empleado, no mentalidad de jefe, mentalidad de empleado. ¿A qué hora tengo que llegar? ¿A qué hora me tengo que ir? Tal cual, Y tal cual. hay gente que dirá, ay, pero para eso tengo mi propio negocio. Sí, pero con responsabilidad y de forma asertiva, porque si no, tampoco vas a ser productivo. Si todos los fines de semana son fines de semana largos, todas las jornadas son media jornada, y bueno, entonces es un relajo, ¿no? En vez de emprendimiento, Y es un relajo. aquí entra algo muy importante también cuando vamos a, lo estoy enfocando como que a las emprendedoras de casa siendo mamás, ¿no? Porque ese es el reto más grande, porque nada cuesta cuando todo está como en su lugar. Los niños en el colegio, yo me voy a una oficina de 8 a 4 o de 3 a Y 9 con la o nani, y con la nani. A ver, entonces, bueno, ok, esto es entonces, otro claro, cuando escenario. esa dinámica que ya conocemos no está y nos toca a nosotras desde casa llevar también la casa, trabajar desde casa también es quitarnos como esa, esa cosa que como que nos da invisible de que como estoy en la casa, hay ropa sucia, la voy a lavar. Tengo que atender a un cliente, pero los platos todavía no están recogidos, los voy a recoger. Entonces, es como tener bien esa diferencia de Bloques, que, los bloques definidos, ¿no? O sea, como exacto. una agenda. La agenda tiene que estar clara, una agenda. A eso justamente iba. Entonces, las que trabajamos desde casa con niños, sí tenemos que tener una disciplina. Y esto también requiere, pues obviamente, de una buena organización de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo ya no es el mismo de antes. Y la mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos, el tiempo disponible para emprender depende de qué, de cuando el niño está en la guardería, de cuando el Se niño acostó a tiene un estrés dormir, escolar, sí, cuando se cuando acostó a el niño se dormir, enferma es un cuando día que la llega mi emprendedora no está. esposo, cuando llega mi esposo, si tengo alguien que En- me lo cuide. Entonces, esto de tener la organización del tiempo, un criterio que a mí me ayudó muchísimo fue hacer una lista, lo que sí puedo hacer con mi niña presente y lo que definitivamente no me funciona estando con la niña. Entonces, a partir, claro, esto va cambiando a medida que la niña va Es creciendo, con dinámico, sí, es dinámico, ¿no? la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, ya yo sabía que llegó una temporada que yo atender clientes por teléfono con mi hija presente no me iba a funcionar. Entonces, bueno, vamos a dejar todas esas llamadas en la mañana cuando ella esté en la guardería y en la tarde las cosas que son más internas, ¿no? Organizar la lista, organizar un documento, pasar el correo, cositas que yo sí pudiera manejar y de esa manera también avanzar.
Exacto, definitivamente hay que aprender a ser flexible para las que son más metódicas, Sí, personas que les cuesta mucho la flexibilidad, ¿no? Los más analíticos, perfeccionistas, pero bueno, sí, hay que aprender a ser flexible, a fluir y de repente, definitivamente cuando hay hijos, nuestra agenda cambia, nuestras tal prioridades cual. cambian, no nos vamos a abandonar, pero sí hay que reestructurar definitivamente. Y algo de lo que estamos hablando antes, que no quiero que se me olvide, de la importancia de los primeros 7 años, atender a nuestros hijos con la mayor armonía posible, ¿verdad? Con la mayor Claro. efectividad posible. A mí me llegan muchos clientes que de repente estamos trabajando, mira, sí, que bueno, tienes que hacer conversar, tratar de crear hilos en la conversación. Es que a mí eso me cuesta. Y yo, bueno, sí, pero te conviene para vender, para que, ¿sabes? Crear hilos en la conversación, para llegar al punto de dolor o para que no se vea tu interés propio de cerrar la venta. No, porque mi papá siempre me decía, que mi papá, entonces yo, eso es un pensamiento limitante. ¿Te estás dando cuenta? Correcto. Entonces hacen conciencia y, ok, tu papá te decía, pero ahora es un adulto, tienes tu negocio, o sea que es importante crear relaciones humanas, y después todas contentas. Mira, Claudia, mira la conversación de WhatsApp, mira cómo si pude. Pero es que ¿viste? también, también hemos evolucionado en esa parte, ¿no? Antes éramos como más técnicos. Ahora somos como, ya la gente no está tan pendiente a lo mejor del producto, sino de conectar con Y las relaciones humanas, que ha sido las relaciones humanas. mi bandera de toda la vida. Y tanto es así las relaciones humanas que hasta hace unos años que no era la era digital, todos los negocios andaban viento en popa y todo funcionaba. Mi papá creció una empresa a nivel nacional sin redes sociales y sin teléfono inteligente, ni nada por ese estilo, ni email, ni nada. Pero ¿qué hacía? Los almuerzos de negocio, los desayunos de negocio, la gente festejaba su cumpleaños para que vinieran los amigos a hacer relaciones sociales, vente a comer una pizza a casa, que María hace una pizza, que era mi mamá, los domingos siempre se iban al almuerzo de negocio, vénganse que vamos al almuerzo, ¿quién se viene conmigo? Sí, las relaciones humanas fue un gran fundamento, Sí, siempre. Y ahora que tenemos las redes sociales, pues se exponenció, si las sabemos utilizar, wow, es maravilloso, ¿no? es Pero sí, hay diferente. personas que entonces le dijeron que hablar con la gente es mal, hablar con la gente, que eres invasivo, estás fastidiando, o qué sé yo, se va a hablar feo, Ah, sí. X. Así como tengo personas que les cuesta cerrar a los empoderados porque me recuerda a mi papá. Entonces te das cuenta que sí afecta. Sí afecta, sí afecta, sí afecta. Me decía yo con una, no, que yo tengo problemas para cerrar. Así que yo, a ver, ¿qué está pasando con tu cierre? A ver si te puedo ayudar. Tú. No, nada Ujú. más con los rojos, los empoderados. Yo, ok, vamos a ver, tú estuvimos hablando y tú sabes que yo con mi cierre soy muy delicada, voy viendo, la voy haciendo que ella sola se dé cuenta que tiene el problema, ¿no? Para que realmente vea si necesita ayuda. Y al final ya me dice, no, porque pasa que mi papá, recuerda a mi papá, y yo, ay, listo, ya salió lo que tenía que salir, chica, tú no tienes un problema de venta, tienes un problema con tu papá, ¿vale? Entonces, yo no soy, tú no necesitas aprender a vender, es otro tipo de asesoría la que tú necesitas, pero fíjate qué interesante, ¿no? Y si yo le vendía mi mentoría, iba a ser un fracaso, porque el problema era otro. Por eso es Mm, que saber cerrar es fascinante, porque es eso, es realmente que la persona se dé cuenta de qué problema tiene. Por eso nosotros ayudamos al otro a ayudarse. ¿Te das cuenta? Entonces sí, es un proceso de descubrimiento y todo eso, ¿no? Pero fíjate, todo eso viene de la infancia. tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. De Entonces, hecho, una de las cosas que a mí me motivó justamente a indagar más en esta parte de la crianza fue, yo creo que a muchos nos pasa, porque también lo he escuchado en las sesiones privadas que yo ofrezco. Y es que, ¿en qué punto estás? Cuando empieza la carreta, ¿no? A contar, a contar, a contar, caen en cuenta de que estoy repitiendo lo que no quería repetir. exacto. Y eso sale de una manera muy inconsciente, porque también es como, ¿cómo podemos actuar de una manera diferente si es algo que no vimos? Si es algo que nadie nos enseñó. Si eso no fue algo que yo vi, que lo pude sentir, que lo pude reflejar, o sea, que lo viví, no lo voy a poder hacer. Porque lo que no tenemos en el conocimiento no lo vamos a No, expresar. y además que el conocimiento siempre se pone exponencial cuando ya tú lo fue vivencial. Sí, me Ujú, recuerda, como siempre digo el caso, que para mí es fácil hablar de venta, enseñar a las personas a vender, creo en ellas porque yo vi un ejemplo positivo de modelo de negocio de mi familia, fue una empresa exitosa. exacto. Yo vi que sin nada
puedes dejarlo todo en el terreno y sin nada, porque eso venía en posguerra, o sea, sin nada, como una persona que no tiene nada lo deja todo en el terreno. Eso es grandioso, ¿no? Y eso es Ujú. lo que yo vi, eso es lo que yo vi, pero entonces, claro, y después estudia, todo es exponencial. Pero por eso hay personas que de repente quieren estudiar, pero les cuesta visualizarlo porque no tienen un role model en la familia, un ejemplo a seguir, o no conocen, entonces es más difícil, es más, no se lo creen, exacto, no se lo Exacto, creen. no se lo No se creen. lo creen, yo sé, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero bueno, para eso estás tú, la facilitadora, es para ayudarlos a que se lo creen y que al menos hagan la prueba para que lo empiecen a comprobar. Sí, exacto. Más que todo, mira, en el mundo del emprendimiento, la mamá que quiere que su negocio vaya arrancando, que vaya funcionando, yo creo que eso es algo que, por ejemplo, hablo de mi generación, no vimos de nuestra infancia, porque antes era lo tradicional. Todo el mundo pues a su trabajo, las mamás quizás en la casa, Es cierto. y el tema de la migración no estaba tanto como hace unos años atrás. Yo salí de Venezuela en el 2008, pero en esa época, antes, unos añitos antes y unos añitos después salió mucha gente. Entonces eso es otro contexto que se suma. La mamá que está maternando en el extranjero, Sí, sí, el llevando también duelo. un proceso de adaptación. Una mamá que a lo mejor se fue con sus hijos y está su propio proceso de adaptación, su propio proceso de maternar. En ese contexto, eso también lleva a otras, vamos a llamarlos, a otros retos Reto, un que no se desafío. enfrenta en la mamá en su país de origen. Es un Entonces, desafío aquí, porque, disculpa que te interrumpa, es un ujú, desafío porque no está disponible para los hijos. No está disponible ni para ella misma. ¿Cómo va a estar disponible para los hijos si ella está pasando su propio proceso? Entonces, es muy delicado, por eso hay que buscar ayuda. exactamente, hay que buscar ayuda, hay que saber, no, hay que buscar ayuda en el momento que ya tú empiezas a sentir que se te está complicando la cosa. No esperar como que Ujú. el límite, que ya exploto, todo me molesta, ya no puedo más, porque ya el cuerpo y la mente entran en estado simplemente de supervivencia. Entonces, buscar ayuda es un gran acto de... Yo pedí ayuda muchas veces, cuando yo salí en el 2008 yo buscaba ayuda, o sea, yo decía, yo necesito un empujoncito porque estoy sola, porque no puedo con esto, porque a lo mejor me llegaron experiencias que no pensé que me iban a llegar y me llegaron. Y pedir ayuda es eso, justamente, pedir ayuda es dejarte guiar, dejarte acompañar y para que fluyas, para que aprendas, para que veas de dónde, que en ese momento a lo mejor no lo ves, pero tienes una fortaleza interna que sale en frente de esos desafíos. Y la ayuda es muy interesante porque a veces una palabra que te dicen es todo lo que necesitas escuchar. Tal ¿No te ha cual. pasado? Tú, es impresionante una sesión de una hora, nada más frase que te Algo que dijo hace fue clic. contundente. Yo sé pues, que yo soy pro terapia y creo tanto en la terapia, he hecho tanta en terapia que mi hija, la chiquita, tiene 13 años y yo no voy a esperar que tenga un problema. Ya ella está en un programa de alto rendimiento, Ujú. una mentora, una coach, una terapeuta gestal de alto rendimiento, porque tiene ya 13 años, ahora las de 13 es como de 20 mi amor. Entonces, bueno, y las redes sociales, vamos a prepararla antes que entre su liceo, para que esté fuerte, porque y no voy a esperar que tenga un problema, eso ya son herramientas, que es lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo, que ya tenga Exactamente. herramientas. Entonces, y está con la que fue mi coach en Venezuela, imagínate tú, hace 30 años que yo la conozco, entonces, con mi coach, imagínate tú, qué lindo. Entonces, y claro, y ella no lo ve como nada raro, primero que yo prácticamente hago coaching todos los días, a pesar de que soy Claro. mentora, ¿no? Entonces, y está felicísima Ay, haciendo mira, eso qué en lindo. su programa de alto rendimiento. Entonces, Ujú. yo lo recomiendo ampliamente, ampliamente, porque yo puedo saber mucho, pero no lo puedo saber todo. Y además que eso no es mi especialidad. Eso no es mi especialidad. Yo no espero que tenga un problema. Yo quiero que ella vaya por la vida segura, tranquila, porque no es fácil. Estamos en tiempos realmente revolucionarios para todo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eso está muy bonito lo que le enseñas, porque eso también, aunque no se vea, como digamos de una manera palpable, física, pero eso también es como una herencia psicológica que le estás dejando a tus hijos. O sea, a Totalmente. veces nos vamos tan en automático, gritando, de mal humor, con las prisas, y no nos detenemos. Esto realmente es lo que yo le quiero heredar a mi hijo. Después tenemos a un niño todo ansioso, todo nervioso, todo tal, pero ha sido producto de toda esa infancia. Va, apúrate, vamos a llegar tarde. Que dale, que tú siempre, que no sé qué más. Y cuando nos ponemos un poquito el oído a nosotras mismas,
qué le estoy introyectando a mi hijo. ¿Qué palabras estamos ¿Qué diciendo? palabra ¿Qué les estoy palabras diciendo? estamos Porque diciendo? justamente cuando hablabas de la primera infancia, son como que la esponjita que absorbe todo. Entonces, ¿desde qué lugar emocional también yo me estoy comunicando? Por eso yo dije, Siempre tiene estoy 13 disponible. años, ahora o nunca, de una vez que aproveche, entre más joven, mejor que ya, de una vez esa neuroplasticidad ya va blindada, ¿no? Esa entonces, claro, el que sabe, sabe, ¿no? Y para mí eso es vital. Pero es que mi papá, estamos hablando, mira, yo tengo 54 años, cuando yo trabajaba en la empresa de mi papá, que Ese era te bien, quedó. que estoy, no estoy. A ver, ¿Estás? no sé, yo te escucho. A Yo ver. te escucho y te veo bien. Yo también sé que estoy, que estoy, que Vale, estoy, ok. sí. Entonces, en esa época, con mi papá, estamos hablando, yo tendría hace 20 años o más, 20 no sé, hace 30 años por lo menos, Ujú. él nos ponía mentores. Teníamos dos mentores en la empresa, porque era una empresa familiar, estábamos los primos más 400 empleados. Pero ya el hecho de que tuviera la dinámica de los primos, que eran dos familias diferentes, entonces los dos hermanos fundadores, te imaginas cómo era la dinámica, ¿no? Entonces, él nos ponía mentores. Había el mentor espiritual, el señor Ortiz, y había el mentor, el judío, que era el cerebro. Y entonces eran los mentores y nos reuníamos. Y eso es lo que yo aprendí. Que ustedes se van con los mentores para que vayan blindados para el futuro a la próxima generación de la empresa. Pero eso es lo que yo vi en los mentores, porque hay que apoyarse. Y entonces yo a mis hijos también le pongo sus mentores, porque sí, uno aprende mucho, uno aprende mucho. No, y hace mucha falta, de verdad. Yo siento que esto es algo que viene de una necesidad que hay, que es real. Y tú como facilitadora, ¿qué escenario te estás encontrando hoy en día con las mamás y los hijos? Mira, mucha desconexión. ¿Qué Yo creo que pasa? esa es una de las cosas más comunes. Y lo que te decía ahorita, hay esta, digamos, la crianza consciente que muchas piensan que es una moda, que es un boom, que todo el mundo quiere criar conscientemente, Mm, pero es una necesidad. Creo que también porque antes la educación era muy autoritaria, quizás más tosca, donde la palabra del niño no contaba. Y ya con la información que se tiene ahora en día de que se puede criar de una manera diferente, no es una moda, yo siento que es una necesidad de las mamás de hacer algo mejor porque ellas ya vivieron algo que les ha dejado una señal de que las cosas se pueden mejorar. Yo soy una de ellas, o sea, yo tuve, siempre hablo en diferentes ocasiones de que mi papá fue muy autoritario y eso en mí hizo un impacto bastante fuerte. Y justamente cuando mi hija tenía como 3, 4 añitos, me di cuenta de que yo estaba repitiendo la misma historia. Y yo dije, me estoy pillando de que me estoy repitiendo lo mismo. Hay que hacerlo diferente. Entonces ahí fue cuando empecé a formarme más en la parte de crianza consciente. Los aceites esenciales, la aromaterapia siempre ha sido desde que la niña nació, desde que la niña tenía como 9 meses, que los empecé a usar para mí, para la calma, porque mi hija nació en plena pandemia además. mm. Entonces eso también fue otro contexto, ¿no? Y la aromaterapia fue como que ese lugar donde encontré un poco de calma emocional. La tabla de salvación, como dice, fue tu tabla de salvación, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Porque ahí aprendí muchísimo sobre nuestro sistema límbico, que también cuando en el primer septenio prácticamente los niños están es bajo el dominio del sistema límbico, porque su corteza prefrontal no está del todo desarrollada. Entonces, por eso en el primer septenio también hablamos de cómo los niños sienten. Por Mm, eso es tan importante validar las emociones, mencionárselas y decirle lo que está pasando internamente en ellos para que entiendan. Entonces yo cuando me pillé que yo estaba actuando igual a mi papá, yo dije, aquí hay un patrón que yo no quiero repetir, pero necesito ayuda para mm, tener las herramientas de justamente no repetirlo y darle a mis hijas y darle a mi hija una herramienta diferente, una mamá diferente. Porque si a mí me impactó ese carácter tan fuerte de mi papá, yo que me la paso con ella la mayor parte del tiempo, ¿qué le puedo introyectar yo a ella con este carácter? Miedo. mm. No.
Sí, 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 el cuerpo después Entonces, se revela, eso después sale definitivamente, eso definitivamente. después sale. ¿Cómo dice? Lo que el cuerpo no calla, ¿no? El cuerpo no calla, se forman esos bloques energéticos, hasta uno se puede tener deformaciones, que si tiene joroba, que si tiene, ¿sabe? El cuerpo acumula esa energía, es muy Tal cual. interesante cómo funciona todo esto. Yo hice mucha terapia porque como yo venía de una empresa familiar italiana, de dos hermanos italianísimos, una empresa muy fuerte, muy poderosa a nivel nacional, ¿sabes? Ujú, Trabajábamos con una transnacional, ¿sabes? El ambiente era una empresa exitosa y ahí se trabajaba bastante y era fuerte el ambiente, ¿no? ok. Y yo hacía mucha terapia porque tenía a tu papá de jefe y un jefe ultra archi empoderado, pensando en cómo crecer su negocio, ¿sabes? Y que crecía y crecía y crecía y se expandía, expandía. El que ha pasado por eso sabe que eso se trabaja mucho, hay muchas Ujú. preocupaciones, tenía muchas preocupaciones mantener esa estructura. Entonces, claro, yo hacía mucha terapia porque aparte que era mi papá, esto lo veía en el trabajo todos los días. Cuando lo visitaba el fin de semana, se hablaba siempre de trabajo. Los almuerzos, las vacaciones, siempre. Yo creo que por eso yo trabajo de lunes a lunes, porque eso, para mí hablar de trabajo y trabajar, eso era lo que se veía, ¿no? Entonces yo hacía terapia porque, que mi papá, que mi tía, ¿sabes? Porque, y era tu familia. Imagínate tú que si ya el jefe, ¿cómo te va a quemar tu jefe si es tu papá? Entonces yo bastante terapia que hice también para no repetir, para no repetir. Claro, no, eso es muy, eso es un acto muy, muy consciente y a la vez como también de honrar que lo que ellos hicieron fue con las herramientas que tenían. Claro, claro, eso Hoy en día también. tenemos otras herramientas, nos llega más información hasta de una manera que no la solicitamos, porque a veces a las redes sociales ya te ponen algo ahí en tus ojos que tú ni siquiera estás buscando, Es una pero que tiene, bendición. pero que Eso tiene es, relación. las redes sociales bien utilizadas, como digo, utilizadas profesionalmente es una bendición, porque te llega información. Yo siempre hablo de que cuando mi hijo hace 30 años le diagnosticaron un problema de aprendimiento, hace 20 años, no había redes sociales y a ti te Ujú. decían memoria corta breve y tú, ¿qué? ¿Qué es eso? No sé, si no te lo decía un doctor, ¿dónde lo ibas a buscar? Tenías que ir a ¿Dónde es comprar un dónde? libro, tenías que ir a comprar un libro, ¿sabes? Entonces, ¿dónde consigo un terapeuta? ¿Qué terapias serán disponibles? No había, te busqué en Google, ni siquiera había, ¿sabes? No, Ujú. era mucho más difícil todo, ¿no? Entonces, ahorita, digo, bien utilizada es una bendición porque tenemos más recursos, ¿no? Sí, tal cual. Hay que aprovecharlas, y ser bastante crítico, porque a veces llega una información que uno Ultra, dice, sí. ¿de dónde? Pero bueno, así como viene bastante, también nos podemos quedar con lo que sí funciona y con lo que definitivamente no resuena con nosotras. Tenemos como hasta esa libertad de elección Como digo yo, de una manera más libre. cuestionense todo y después toman sus decisiones. ¿Y qué has visto tú en la práctica, digamos, el común denominador de las cosas que están funcionando, digamos, en términos generales? ¿Cuáles serían esas Ujú. recomendaciones? Porque la gente dirá, bueno, ya que me digas qué tengo que hacer. ¿En qué sentido, Claudia? En el Para sentido, la crianza efectiva, digamos tú que estudiaste crianza efectiva, ¿verdad? Que era un método, ¿no? Era el el método, método de ajá. maternidad efectiva, ¿Qué sí. enseña ese método? O sea, ¿qué recomiendo? ¿Qué sugiere? Mira, este método trabaja prácticamente con cuatro fundamentos del yo sano. Aquí trabajamos Qué bonito. muchísimo la confianza, la valía, la conexión y la pasión. Eso digamos que son para nosotros como las cuatro cámaras de nuestro corazón. Ay, qué Desde bonito, me allí, encanta. Ya me gusta todo lo que estás diciendo. Qué bonito, me gusta. de allí viene mucha, claro, te lo digo a grandes rasgos porque Claro. esto es un proceso bastante más minucioso, ¿no? Pero cuando indagamos en ellas y damos como que ese pasito hacia atrás de dónde viene todo esto, nos damos cuenta de que todo eso viene pues de justamente de nuestra infancia, de esas cositas que nadie nos dijo que sucedieron en casa y se quedaron guardadas. Entonces de allí, de dónde viene a lo mejor una mamá que se siente muy insegura. Una mamá que a lo mejor su hijo viene y la abraza y la mamá no siente como que le quiere corresponder al abrazo. ¿De dónde viene eso? Viene quizás que en esa infancia su mamá trabajaba mucho y ella se sintió abandonada. No hubo un abandono como tal, pero ahí queda una sensación de abandono. Bueno, pueden pasar muchas cosas. A lo mejor confiaste en tu mamá en algo y a tu mamá quizás no le dio importancia y tú sentiste que tu mamá te traicionó.
Entonces, confiar es difícil para ti. Mm. Entonces, indagar en el método, nos basamos de llevar una parte respetuosa, pero también viendo cuáles son esas sombras que estamos cargando y estamos retransmitiendo. Mm. Esa es la parte más bonita, es la que O sea, que hay una parte de autoconocimiento para la hay una mamá. parte de autoconocimiento. Ese es como digo yo, el pasito hacia atrás. O Antes de sea, tú avanzar en mm, lo que tú quieres lograr, vamos a dar ese pasito para atrás para que tú sepas cuáles son esas capas que te tienes que quitar para ir más ligeras hacia el futuro. Pues no puedes querer avanzar con una carga que todavía no eres capaz de decir, esto no me sirve, o esto sea, no no quiero. como, como muchas mamás que, ay, meto al niño en terapia, ve qué tiene. En un momento, primero vamos a empezar primero por el lado, estamos Tal empezando cual. por Y el lado. sí, yo Sí. llegué, la crianza respetuosa o la crianza consciente no se trata del niño, se trata de la mamá. Sí, bueno, yo ahorita que mi hija está en su programa, pero primero se reunió conmigo varias veces y nosotros cada cierto tiempo hacemos nuestro dossier, conmigo y yo tenemos, nos toca el dossier, porque entonces me Ujú. toca el lunes hacer el dossier, ¿no? Y es paralelo, pero primero es con uno, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Entonces, y después se hace el programa, ¿no? No es así que aquí te mando mi hija, a ver, no, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo, definitivamente. Sí, tal cual. Primero la mamá, porque cuando la mamá cambia, cambia el comportamiento del niño. El Si tú efecto vas dominó. atorada, siempre apurada, porque no llevas una agenda, porque no tienes organizado tu tiempo y todo te pilla como que a la improvisación, ese niño va a tener el cortisol arriba, porque no sabe qué espera de mamá, no sabe qué va a hacer hoy el día. Si mi mamá va a salir apurada, atorada, gritándome, peleándome, que me... Con miedo, casi que con miedo, ¿le hablo o no le hablo, verdad? Hacer que hacer, no saber Entonces, cómo. sí, y Sí, eso es muy, o sea, imagínate que tú estés con una persona que tú no sabes cómo va a muy reaccionar. volátil, ¿sabes? Así, fosforito, como decíamos en terapia, un Entonces, fosforito, ¿sabes? Que no anda ¿con como qué, conmigo. con qué Así era mi estábamos? papá, por eso yo iba mucho a terapia. Mi papá era así, por eso Ah, yo siempre le digo, me fascina esa terapia, me he hecho todas las terapias de por haber, ¿no? Claro, como te digo, mi papá era una persona ultra exitosa, pero que tenía muchas responsabilidades y estaba siempre de muy mal humor, porque realmente claro, tenía, mantener una estructura, claro, es muy chévere tener negocios grandes y exitosos, pero da el mucho costo trabajo. emocional. Sí, y él dice que sus hijas no tuvieron un papá, ¿sabes? Eso es lo que yo escuchaba. Él estaba siempre trabajando, él estaba Ujú. siempre trabajando. Yo no me lamento porque me gusta la vida que me dio. Tengo que admitirlo, yo no me voy a lamentar porque qué bueno que se fue porque me gusta la vida que me dio, ¿no? Y tuve a mi papá a mi manera, porque lo veía en el trabajo. Sí, lo veía en el trabajo. Entonces no lo veía en la casa, pero lo veía desayunar, almorzar todos los días con él de lunes a viernes y lo veía a las 8 horas de trabajo, ¿no? Y siempre mucha gratitud al esfuerzo que hizo, porque, como digo yo, todavía está muerto y todavía no sigue, de muerto todavía sigue ayudando de su esfuerzo, eso es épico, lo que él hizo fue épico. Entonces, ojalá Ujú. que yo pueda repetirlo a mi hijo, o sea, trabajar tanto que cuando yo esté muerto todavía los pueda seguir ayudando. Eso es maravilloso, o sea, lo que ese hombre hizo fue increíble. Y bueno, sí, hubo un sacrificio. ah, y él estaba a su manera, por eso también hay que aprender a ver al papá de otras maneras y tener esa gratitud, pero para eso uno hace terapia, pero para eso uno hace terapia, para eso uno hace terapia, ¿no? Y hacer la aceptación y ver lo bueno, entonces uno pone en la balanza y al final dice, mira, sabes que no estuvo tan mal la cosa, pero bueno, para eso Exacto. uno hace terapia, pero para eso uno hace. Eso es un proceso porque a Ujú. veces solo las perspectivas que se nos va quedando de niño, las perspectivas que tenemos de adolescente, pero las perspectivas que ya tenemos a una edad donde ya nos toca la posición de ahora soy mamá, ahora soy papá, ahora yo estoy en esa posición, puedo ver lo que él hizo de una manera diferente. Bueno, mi papá trabajó muchísimo, yo estaba con él, porque tú Exacto, sí, trabajabas con él. sí, Entonces, para ti fue un totalmente, papá sí. presente. Totalmente, es más, fue bueno, fue más que estaba con él, comíamos. ¿Sabes lo que es sentarse a comer con Mm, tu papá? Porque claro, ya. como uno llega temprano a la empresa, desayunamos y después la junta directiva, porque o sea, esos términos tan Ujú. cómicos, ¿no? Teníamos la cocinera y la junta directiva, que era mi tío, mi primo, papá, almorzábamos todos los días juntos. O sea, fue un papá presente y claro, se trabaja, pero a veces también echamos broma. También echábamos broma a veces en la oficina. Eso tampoco era un militar, ¿no? Tampoco es que estábamos ¿sabes? En el militar. Entonces, Sí. sí, en cierto modo fue un papá presente, que se ¿Ves? hablaba siempre de trabajo y era muy exigente, sí, pero también se lo agradezco que me haya sido muy exigente porque me dio mucha disciplina
rutina de trabajo. Entonces, ¿sabes? Uno exacto. cuando ve las cosas así, pero mientras que yo estuve en esa estructura, yo hacía terapia porque agarraba mucha calentera, más que uno era joven, las hormonas torcidas, tú sabes cómo es, ¿no? Yo gradué de la universidad con mis especializaciones, entonces, tú sabes, yo quería hacer, yo hacía terapia y hablaba con la terapeuta, así no andaba peleando con la gente, pero bueno, pero sí, es que hay que decirlo, porque a veces la gente se cree que todo es así color de rosa, sí, tener un papá que tuvo mucho éxito trae, también tiene sus ventajas por sus desventajas también. El ambiente es muy, muy tenso, es eso, no se Ujú. sabía, siempre estaba de mal humor. Me cansé de verlo cuando vivía con él, verlo en las noches, a las 3 de la mañana, él fumaba en la sala porque, ¿sabes? Partiéndose el coco, ¿sabes? No Ujú. ve esas cosas, ¿no? Y viajes de negocio y lo llamaban de noche el camión. Entonces, claro, es muy chévere que te vaya muy bien, pero también hay que tener un poco de empatía, ¿no? Compasión. Decía, wow. Compasión, sí, 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 pero sí. eso se trabaja, Pero eso se trabaja. a la final lo que queda es eso, Claudia. Cuando lo tomamos de una manera positiva, lo que queda fue que gracias a eso yo tengo, me pongo en tu lugar, tengo las garras de ser emprendedora y buscarme la manera de no rendirme y de darle y de sacar el tiempo y de Exacto. Y tener yo un creo que por plan, eso soy tan trabajadora. Yo creo que de por eso tener es que soy eso, tan porque trabajadora y quiero tener tantos negocios y quiero hacer, porque eso es lo que yo vi. Y claro, pero sin afectar a la familia. Entonces, claro, exactamente. sí hubo los 3 primeros años de mi carrera, que fue, yo desde que empecé fue un salto cuántico, hubo mucho, 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 el trabajo no fue normal, fue Ujú, fuera de serie. Yo sí tengo que admitir que hubo sacrificios en la casa con mis hijos, hubo ujú. sacrificios que hacer, pero yo estaba clara que era el momento de hacer el sacrificio por la carrera de tu mamá, ¿sabes? Es el momento que hay que hacer estos sacrificios, ¿no? Pero era un principio y un fin, no fue siempre así. De hecho, ahora Exacto. me dice, mamá, ahora me dice, ahora casi no trabaja. Oye, tienes tiempo, ahora mami ve televisión. Bueno, es otro momento, Es pero hubo un otra, momento que, claro, también tú busqué soluciones, las puse en clases particulares para que las tareas dirigidas, pero entonces uno va buscando soluciones y tal, la qué sé yo, ¿no? manera. Exacto, busqué maneras para que no sufriera tanto el momento porque cuando tenemos negocios siempre hay un momento que hay que hacer ese esfuerzo máximo y algunos sacrificios hay que hacer porque estás dando luz a algo. Entonces, hace falta mucho Exacto. foco. Eso hay que aceptarlo también. Y también lo tiene que aceptar la familia si quiere y claro, también vean los resultados. Ah, bueno, entonces sí, vamos a darle el permiso a mami porque estamos viendo resultados y bueno, tiene que tener un trabajo. Esta era la época de la pandemia y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, muy interesante. Hubo ese sacrificio, pero tenía principio y tenía fin y Sí. busqué y traté de buscar soluciones y bueno, y se compensa, pero Ahí también te entendieron. tocó buscar esas estrategias para lograrlo y para compensar del otro lado el sistema familiar. Y casi se agenda, yo en esa época ya no, en esa época yo agendaba la hora para jugar con mi hija. Me decía, mamá, y yo, mira, vamos a la agenda. Y ella anotaba, a esta hora te toca a ti. Yo Mm, lo agendaba, nosotros, y siempre lo he dicho en muchas entrevistas, yo agendaba la hora con el mi poder hija. de la agenda, pues sí, Que mira, ella, mucha gente. que ella sabe que sí, pero tienes que esperar la hora. O sea, que esa época uno le explica la hora. Sí, Espérate, sí, a esta sí. hora a ti te toca, pero ahorita no, más tarde. No sé. Y así le iba llevando, pero hubo un momento, ya no, ya no, ya yo ya estoy en otro momento, ¿no? Pero hice mi esfuerzo, recogí mi fruto y ahora mantengo todo lo que hice. Pero sí, pero tomé, porque sabía, ¿no? Tomé las Hiciste como medidas. un plan, Sí, sí, hizo un plan, y claro, a mí no me fue tan difícil porque soy una persona muy flexible. ¿Ok? ujú, Entonces podía jugar, dice, bueno, si hoy como espagueti o comí espagueti 2 días, yo compenso el fin de semana con la fruta, ok, ¿sabes? Yo podía, ¿sabes? Pero hay personas que no admiten, ¿sabes? Si no comió fruta vegetal en una sentada de la carne, la ya, la proteína, yo tragedia. entiendo, sí, exacto, en ese aspecto yo sabía que todo iba a estar bien, o sea, dos Ujú. días de pastica, un poquito más de chuchería, eso lo compensamos después y sabía que era algo que tenía principio y fin, pero yo entiendo que hay personas que no lo aceptan si todos los días no comen fruta, vegetales, hasta todos los días de la mañana tiene un programa, entonces puede ser muy difícil, ¿no? O sea, también depende Sí. mucho de la personalidad de las personas. ¿Qué le diría a esas personas tan rígidas? Soltar un poco y de dónde viene esa rigidez, porque a lo mejor esa rigidez. Exacto. ¿De dónde viene esa ¿De rigidez? dónde viene esa rigidez? Yo me he encontrado con muchas mamitas que no sé por qué. Yo no sé si hay un factor común o hay algo por ahí, no sé. Yo digo, a lo mejor a una escala más grande, cuando sacan las estadísticas dicen esto Mm. viene por esto, pero tienen mucha, vamos a llamarlo el control ansioso por el orden. Ah, qué interesante. Y yo Wow. digo,
¿por qué te preocupa tanto el desorden? Tienes niños que todavía necesitan juguetes y es muy difícil con niños tener la casa ordenada. Interesante. Cuando reflexionan un poquito, siempre todo viene de allá, de atrás. No, a mí Bueno, me pegaban porque si yo dejaba el juguete en el piso. Mi mamá era que no me dejaba dormir si no estaba todo recogido. Y yo le digo, pero a ti misma, en este momento, ya tu infancia pasó, en este momento, ¿te sientes incómoda con el desorden? ¿Qué te genera el desorden? ¿O qué te genera una sala llena de juguetes? No lo vamos a llamar desorden, porque no es exacto, sí, desorden. es el entorno del niño. Exacto, no es desorden, es el entorno del niño. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Desorden es que yo no tienda la cama, y ya yo soy adulta y ya yo sé que Claro, eso los es platos sin lavar, ¿sabes? Pero, ajá, ¿qué pasa allí? ¿De verdad a ti como persona, ahora mismo con tus hijos, te molesta o es que tú sientes alguna presión invisible y esa presión invisible es psicológica, que viene de atrás? Mm, ay, es que a mí no me lo permitieron y se me hace... Ah, no te lo permitieron. El problema no es del niño, el problema es tuyo. Es ¿Y qué así, tal si tú empiezas a partir de hoy a ver esos juguetes como la felicidad del niño? su entorno, ¿no? Entonces, vamos a mirar esos juguetes no como desorden, vamos a mirar esos juguetes como mi hijo hoy creó, imaginó, jugó, tocó, jugó solo, fue autónomo y empiezas a ver todas las cualidades que hay en esos juguetes en el piso. Entonces Hay que nos dejar que cambia. los niños sean niños, ¿no? Sobre todo ahorita con esta era digital, rápido le dan una tableta para que no fastidie, qué paquete. Yo me acuerdo mi hijo, el que ya tiene 23 años, que no había en redes sociales, se cansaba de hacer experimento en el baño, siempre estaba haciendo experimentos, se llenaba donde se lavan las manos, ahí se inventaba, hacía experimentos, siempre estaba haciendo, pintaba, y se pintaba todo el closet, pintaba esas pinturas que se lava, uy, así se pintaba los pies, uno los dejaba hacer esas cosas, es que no había redes sociales, ¿y qué van a hacer? Tenían que, ¿sabes? Jugaban más, entonces había que, de verdad, había que hacerse la vista gorda porque siempre están haciendo experimentos y cosas, y qué bonito esa época, ¿no? Porque ahorita están así, tú sabes, todo el día en el Sí, teléfono, de verdad que es tremendo, bueno, tremendo. yo porque también, bueno, es algo como muy innato mío, a mí me encanta mucho hacer cosas manuales. Inventarme cosas, jugar con texturas, este tipo así de... Y es algo que a mi hija también le gusta. Qué bueno. Entonces ella a veces me dice, ay mamá, estoy como aburrida. Yo le digo, mami, pero allá tenemos un montón de cosas para hacer. Tú tienes... Y ella guarda papel de regalo, el papel Ay, qué arrugado, el chévere. papel con huequitos, el papel con figura, catálogos. Y le digo, mami, tenemos muchas cosas. ¿Qué tal si traes una hoja y vemos que no, qué te sale? Y ella solita se pone a inventar ahí cualquier cosa. Sí, sí, ahorita que el rápido los enchufa a una tableta para que no fastidie. Y también lo que pasa, algo que quería decir que dijiste al principio, antes la mujer, digamos que tenía otro tipo de trabajo. Es que antes la mujer, la que trabajaba era un trabajo corporativo. Trabaja, ya, Vicky, quiero hacer un saludo en el podcast, ven, que vas a salir en el podcast, ven, aprovecha que vas a salir en el podcast, ven, pero no es en vivo, ven que no va a probar salir. Aquí está Vicky, aquí está Vicky. Chao, 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 vaya con cuidado, chao, chao. Esto se queda en el podcast. Oye, estamos en un programa de salió la Vicky, que es cómico. ¿Tú te acuerdas de ella chiquita? No, nunca la llegaste a ver chiquita a No, no la Victoria. llegué a ver Ah, pequeña. sí, mucha gente en las redes la vio. Yo me conectaba con ella, hacíamos live y Yo todo soy eso. jovencita, yo no me acuerdo de eso. ¡Qué, qué mira que está vieja soy yo! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Eso estuvo demasiado Yo soy bueno. casi de la edad de tu hija, chica. Sí, qué cómico, Coño. eso sí estuvo muy cómico. Mira, lo que está diciendo, lo que pasa es que ahorita hay una diferencia grande, que es lo que ha causado más presión todavía en la crianza, que antes uno tenía su trabajo, iba a trabajar y regresaba, lo que estará agotado, ay, estoy cansada, alcanzada. Ujú. Pero ahora las mamás quieren la marca personal. Ay, Dios mío, no solo que tienen su emprendimiento, no, me tengo que crear mi marca, entonces es un estrés más. Wow, crear la famosa marca. Entonces es un desafío crear una marca, porque yo como experta en ventas te puedo decir que crear una marca es bien complejo para que sea sostenible y reproducible en el tiempo, ¿no? No es cualquier cosa crear una marca, ¿no? Posicionarse. Entonces, requiere mucha energía.
Entonces, claro que es un desafío cuando tienes niños chiquitos y también decir, es el momento de crear mi marca, ¿no? Claro. Mira, antes de cerrar, dos tips más así, porque has dado muchísimos tips. Yo sé que más de uno está pensando, ay, Dios mío, yo como que voy a contactar aquí a Dayana, para que sí, de eso se trata, ¿no? Que tengan esos momentos a bingo, como digo yo, esos ajá moment, ¿no? Y de eso se trata, lo que hablamos al principio, una palabra, una frase que te quede resonando o que de repente hoy no, pero dentro de 2 meses. Yo una vez escuché en un podcast o se lo recomiendo a una amiga y de eso se trata, ¿no? Porque yo aprendo muchísimo en los podcasts y en los programas de radio y en los programas de YouTube y yo sé que la gente también está aprendiendo con nosotros. Dos tips más así que te diga, esto se lo sugiero de verdad de corazón. Las que trabajan de casa o independientemente que no trabajen de su casa, porque también hay esa culpa de que no trabajo desde casa y no estoy con mis hijos. Y la que Exacto. está en la casa con los niños es que si yo Que no trabajara me en la dejan oficina, trabajar, porque no me dejan trabajar porque estoy en la casa y la que está afuera que sí estoy sin mis hijos, ojalá estuviera con los niños. sí, por eso no nos podemos comparar, cada contexto es diferente, ¿no? Mi consejo es, primero, cada contexto es diferente, no nos podemos comparar. Soltar esas expectativas que vive otra persona en otro contexto, con otros niños, con otro marido, con otra casa, con otro trabajo, con otra cosa, porque no encajamos ahí. Cada contexto familiar es único. Es verdad. El, el otro consejo, si trabajas desde casa o no trabajas desde casa, esto es un consejo universal, es si sientes que te falta conexión con los niños, apartar al menos 20 minutos al día, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, como sea, pero que ese tiempo tenga el respeto como ir a la oficina, como responder el correo corporativo dentro de tu agenda, pero también aquí en tu cabeza y en tu corazón, de que es mi hijo, mi hija y lo necesita. Sabes que ahora me hiciste recordar que en esa época que fue la explosión de la marca personal y de mi negocio, que yo apartaba los bloques. Yo me acuerdo que cuando estaba con el bloque ella, yo dejaba el teléfono lejísimo. O sea, Ujú. y cuando salía los fines de semana que íbamos al cine, que vamos a pasear, yo dejaba el teléfono en la casa. Yo, bueno, que llamara a mi esposo, porque siempre salía con mi esposo, llamara a mi esposo en una emergencia, así que emergencia va a ver que llame, un teléfono tenemos. Yo salía inclusive, porque si no, uno cuando tiene mi teléfono, que es mi teléfono, mi carrera es muy online, siempre hay un mensaje que responder, espérate, toques un voice, espérate, que estoy importante. Yo salía sin teléfono, no pasa nada. Ya, claro. Y me di cuenta que no pasaba absolutamente nada, No se me me nada, desaparecía. es No algo pasaba psicológico. absolutamente nada si yo Ah, dejaba el teléfono todo el día y lo veía en la noche. No pasa absolutamente nada. nada. Y yo lo Al- hacía. Yo en esa época que me tuve que poner, no, mira, cuando salgo dejo el teléfono porque si no la tentación, espérate que esto es importante. Y cuando era su momento, dejar el teléfono en la otra esquina de la casa, es que ni siquiera cerca, porque si Mira. no... Mira qué curioso lo que me acabas de hacer de recordar. Yo tengo mi teléfono. Generalmente hasta me regalaron esto porque para que lo tuviera encima, ¿no? Y mi hija tiene tiempo diciéndome, mamá, ¿por qué cada vez que yo me acerco tú no me dejas ver tu teléfono? Ah, Pero no es porque ella se la pase mirando cosas, es porque yo le digo, mami, porque tú eres más importante que el teléfono. qué Cuando tú bonito. vienes a mí, yo me lo quito porque yo quiero que mi atención esté contigo, mami. Porque lo que tú me vengas a contar o a mostrar es más importante que mi teléfono. Muy bonito, muy bonito. Es así. Me da risa porque yo hablo con muchos términos, digamos, a nivel profesional con Victoria, ¿no? Siempre le hablo como si fuera Ujú. ya otra clase de venta. Es muy cómico, más que me escucha dando clase todos los días, ¿no? Entonces a veces estoy ocupada. Mamá, tal cosa, de que ya, espérate, ta, 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 ta. Y después suelto el teléfono. Ahora tienes mi atención plena. Aprovechala. Entonces, por así le digo, ahora sí tienes mi atención plena. Qué cómico, ¿no? Entonces siempre estamos y que eso es una objeción. No supiste usar la persuasión. Ay, muy cómico. Tenemos Ay, esos Dios no, es mío, qué comiquísimo. nivel. Y me dice, oye, estás muy verde cuando estás tú sabes, la analítica, la perfeccionista, cuando estoy regañona, estás muy Wow, o verde. sea, ya tú, Ah, ya, no, ya. sí, es que está todos los días me escucha dando clases. Y me dice, hoy te escuché yo, ¿qué escuchaste? A ver, te pedí porque estabas diciendo Tu hija en un futuro, cuando Claudia no tenga Ah, no, espacio en su agenda, la aquí, que está haciéndole la terapia de alto rendimiento me dice, es una niña sobre el nivel demasiado inteligente, Dios mío, para no parece que tiene 13 años, tiene un vocabulario, será de tanto escucharme dar clases, Dios mío, el vocabulario se lo aceleró, pero sí, es muy cómico porque yo le decía, ahora tienes mi atención plena, aprovéchala, a ver, ¿qué es lo que está?
Entonces, Aprovechando. ay, se ponía a correr, se ponía a correr. Bueno, el tiempo se ha acabado. Yo tengo que grabar otro podcast dentro de 40 minutos. Va a estar muy interesante también sobre el equilibrio. ¿Ves? Sobre el equilibrio. A Hoy ver, han sido como tres podcasts muy relacionados a estos temas. Esta mañana grabé, Dios mío, ya te voy a decir. Con Anaí. Anaí también una psicoterapeuta, estuvimos hablando más allá de la crisis. Ahora estamos mm, hablando de crianza efectiva y positiva y después hablar sobre el equilibrio. Hoy casualmente fueron puros podcasts de este tipo, no sé por qué, pero qué pare- interesante. parece que se complementan. Ajá, sí, Quinto, de hecho, puedo hacerlo como una trilogía, ¿viste? Yo creo que de repente los lanzo Tal como un cual, pack de sí. trilogía, fíjate que, pero ves la sincronicidad, me van llegando las ideas. De repente los lanzo como una trilogía y lo saco todo seguidito, ¿no? Parte uno, parte dos, parte tres, están todos muy ligados porque todos tienen que ver con mamá. Todo es que todo se relaciona, Claudia. Mira, el equilibrio es súper fundamental porque eso también viene en algo innato nuestro. O sea, Exacto. nuestro propio cuerpo también tiene un ritmo, ¿verdad? El ritmo de la mañana, el ritmo de la noche, nuestro ritmo circadiano. Ujú. Entonces, Y no es desde igual para que todos. Hay unos que lo tienen, se te activa en la mañana, hay gente que se activa en la noche. Eso también hay que aprenderlo a respetar, ¿no? Yo sí, soy diurna y mis eso hijos son también lo aprenden nocturnos. conmigo en las sesiones de maternidad. Ujú. Entonces, cuando la mamá dice es que cuando yo estoy más cansada es cuando mi hijo Mm. más quiere brincar, saltar y yo no estoy, no tengo ganas de jugar y me siento culpable porque no puedo jugar. Yo le digo, vamos a entrar, vamos a centrarnos en cuál es el ritmo de tu hijo y cuál es el ritmo tuyo y encontrar ahí el equilibrio. ¿En qué momentos del Exactamente. día tú estás como mamá más disponible para tu hijo? Entonces vamos a aprovechar de esa disposición para extraer la energía de tu hijo y Excelente. Eso de... es tremendo, tremendo, tremendo punto, porque mis dos hijos son súper nocturnos y yo Ujú, soy de las que a las 3 de la mañana ya está despierta, ¿sabes? De hecho, mi sueño es muy ligero porque soy muy energética. Entonces, yo me ujú. despierto temprano, pero yo a las 8 de la noche y mi hijo me dice, mamá, pero si son solo las 8, ¿pero qué? Pareces una vieja, me dice yo, mi amor, ya tú sabes que yo a las 8, yo le digo, el planeta no existe. Así le digo, ya tú sabes que el planeta no existe para mí. Entonces, a veces si quiero que lo acompañe, pues me tomo un café, un té verde y arranco, porque Y bueno, arrancar. pero por ejemplo, Victoria, que es súper autónoma estudiando, ella arranca a estudiar cuando yo me acuesto a dormir, ya se pone a estudiar y papá me pasó los dos. Sí, es eso, Le dejo hecho encontrar. su café, le dejo hecho, le dejo hecho su café con leche, y ella se queda estudiando. Tú sabes, los dos nocturnos se van viendo de noche con los gatos, porque de noche los gatos, todos los nocturnos se andan y yo. Pero Ah, sí, eso sí es muy cómico, se ven los gatos, el club nocturno. Pero yo no soy nocturna y ellos lo saben. A mí no me invitan a salir de noche porque no salgo, no, me quedo dormida, me no, da eso es muy sueño. bonito. Eso es muy bonito que lo reconozcan y se respeten esos tiempos, porque es Sí. allí donde encuentran la sincronización del hogar. Sí, no, a veces mi hijo sale que hay de comer y ya yo estoy en la cama y yo, ¿qué? No, ya yo estoy en el sol y yo me empiezan a jalar las piernas, ¿no? Y yo digo que es importante, salió que es importante, me voy a levantar, ¿sabes? Cuando uno ya está en la cama y voy y lo acompaño a la cocina y tal, qué sé yo, pero sí, ves, hay que hacer esas concesiones, pero ya ellos saben que yo en la noche no me digan, vamos a dormir temprano, es más, a veces le digo, mira que ya se va a hacer tarde, vamos a hacerlo hacemos ahora, ellos ya saben, ¿no? Pero el autoconocimiento, ¿ves? El autoconocimiento. Tal cual. Sí, y conocer el ritmo de cada uno de los integrantes de la familia para que no haya A la hora de hacer tareas también, entender que hay personas que son más analíticas. Mi hijo era Ujú, muy analítico, perfeccionista, y yo que soy tan rápida a la hora de hacer tareas, yo ujú, decía, ok, déjalo que piense, Dios mío, dejo que él esté en su ujú. análisis. Pero eso es importante, saber que no todos somos rápidos de mente, velocidad, ¿sabes? Hay gente que es más lento, te necesita su tiempo, igual mi esposo, súper, súper, como de bajo energía, digámoslo así, una persona también muy analítica, pero antes de salir se revisa los bolsillos, todas las llaves, esa gente súper. Es Y yo, más estructurado. ay, yo, Dios mío, santo, y ya yo, Mm, cuando pasé escoba, porque también pasé escoba, o sea, es como una ley, yo paso, yo decía, Dios mío, ¿por qué tiene que pasar escoba tan lento? ¿Sabes? Hay que, bueno, él es así, es que yo soy muy rápido, ok, pero, ¿sabes? Yo lo veo todo como tan lento, pero eso hay que respetarlo, no todo el mundo tenemos los mismos ritmos, ¿no? Entonces, tal tantas cual. cosas que hacen que la crianza y el ambiente familiar sean en armonía, por eso también lo aprendí en terapia, lo de los colores, la personalidad, la programación neurolingüística, los tipos de personalidad, tantas cosas que uno aprende con terapia de pareja, lo recomiendo ampliamente también, porque sin embargo, como uno, entonces uno empieza a conocerle, es que él es así, él es así. Por ejemplo, mi esposo no es visual, no lo mandes a buscar algo, por eso lo aprendí
aprendí en terapia de pareja. Pues lo que pasa Ujú. es que nunca consigue nada, es que él no es visual, no va a conseguir nada, es que no lo va a conseguir. Entonces, por eso es que yo soy proterapia, porque te hace la vida más fácil. Una vez me preguntaron para terminar, Claudia, ¿qué haces con lo que no te gusta de ti? Y yo, terapia. Y yo, por eso soy así, estoy feliz, mi amor, porque yo para lo que no me gusta, yo hago terapia. Eso es, lo que es maravilloso, yo lo recomiendo. Así que vayan y escríbanle a Dayana y hagan su, ella es facilitadora de Hagan las procesos. sesiones. Hagan las sesiones porque le va a facilitar la vida y van a poder tener, van a poder hacer su marca personal y van a poder hacer todo lo que quieren. Yo que se lo digo y por eso la quería entrevistar. Bueno, bye bye, chao, chao, Bye, gracias, bye, Claudia, Dayana, bye gracias. bye, chao, chao. Chao. Ok.